Ahora sí, entonces vamos con Miguel Ángel Pardo. Entonces, Miguel, ahora sí podemos empezar contigo. Vuelvo y repito, Miguel Ángel, a materializar la reforma. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. No importa. Sí, buenos días, otra vez de nuevo. Rochi, nos estamos saludando más Hoy que estamos así bien, como... estamos bien, pero bien. Bueno, Miguel, bueno, hoy vamos a hablar del SGP, del decreto 1850, la circular 038. Bueno, cuéntanos sobre todo esto, qué está pasando. Ya nos Bueno, has Rochi, contado en algunos colegios, pero pues igual. en primer lugar, retomar, antes de responder allí al tema de materializar la reforma, retomar lo que se planteó al principio del programa en la voz del vicepresidente del FECO, de nuestro compañero Edgar Romero Macías, sobre el tema del llamado de FECO, de la CUT y más de 30 organizaciones a la movilización nacional el próximo 30 de enero por la paz y abracemos al Catatumbo. Lo que ocurre allí es una enorme crisis humanitaria, pues que en el caso del magisterio son más de 2.500 maestros y maestras en el territorio que ustedes observaron, fueron desplazados, tuvieron que salir con banderas blancas en las parrillas de las motos, y en un mensaje claro al país de que el magisterio exigía la protección de la vida y las garantías, pero sobre todo la paz. La movilización tiene un propósito claro, que es exigir a las organizaciones armadas que cese el fuego y también que respeten la población civil. Y para nosotros esto es un aspecto central, y que se sienten a retomar pues las conversaciones de paz, pero sobre la base de lo que acabamos de anotar. Es decir, deben cesar el fuego. Y en ese sentido, también pues debe cesar pues esa maldita tradición que se impuso con el conflicto interno, de resolver las contradicciones políticas o de diferente orden sobre la base de la desaparición del contrario, que es lo que desafortunadamente también se exacerbó en este proceso de enfrentamiento entre facciones armadas en el territorio. Por lo tanto, nosotros haremos esta movilización. Ayer pues se desarrollaron las dos reuniones que ya mencionó el compañero vicepresidente, y adicionalmente, por supuesto, llamamos también no solamente a rodar el proceso del Catatumbo, sino a neutralizar las posiciones desafortunadas y oportunistas de la oposición política, que señalan que eso muestra que no ha habido inversión social en el territorio. Al contrario, este gobierno es el que más ha hecho inversión social, pero lo que no quiere, lo que silencia la prensa para tratar de decir que la paz total fracasó, es que durante más de 60 años el Catatumbo está sometido a un enorme conflicto, en la cual hubo cooptación del narcotráfico por el Estado, de esas clases regionales y castas regionales que también apoyaron gobiernos y la elección de gobiernos nacionales. Entonces, ahora no pueden señalar que los que dejaron esta herencia tan desafortunada para el país, entonces van a presentarse como salvadores, diciendo que lo mejor es que no haya paz, si no haya guerra. Es al contrario, necesitamos es más paz en este caso. Y ustedes vieron el video del ministro de Educación precisando todo el proceso de inversiones que ha habido. Por supuesto, siempre faltará más. Entonces, creo que este es el llamado, en primer lugar, y adicionalmente el tema tiende a generalizarse en el territorio. Ustedes ven pues, que desafortunadamente de manera más frecuente ahora estamos emitiendo comunicados de boletines de derechos humanos de FECO pidiendo la vida, la protección de la vida, o a veces desafortunadamente denunciando amenazas, o peor aún,
registrando asesinatos, entonces a maestros, a maestras, a líderes y lideresas sociales. Entonces la situación es de esa naturaleza, es crisis humanitaria, y pues estaremos atentos a la convocatoria de la movilización, que pues debe ser una movilización no solamente del magisterio, pero que va a estar FECODE, va a estar la CUT, que juega un papel clave en la convocatoria, nuestros colegas de ASINOR, allá en la filial de FECODE en el norte, y estamos en esa movilización. Entonces yo quiero señalar ese punto, por un lado, porque pues esto es una situación muy, pero muy grave realmente, y además se da en un territorio de frontera, Rocío. Tú sabes que Sí, claro. nosotros compartimos frontera, en una extensa frontera con Venezuela, más de 2.000 kilómetros, y una parte importante de esa frontera está pues en esta región. Entonces digamos que este es un elemento clave. Bueno, segundo, pasemos al tema muy rápidamente la voy a mencionar, es con el titular de esta entrevista, que es a materializar las reformas. Nosotros entonces tenemos que mencionar algunas, no alcanzamos a señalar aquí todo, pero digamos que lo primero es la reforma del sistema de participaciones, lograda después de 22 años, que la logramos materializar después de una dura controversia con el extremo neoliberalismo que se opuso, que pidió que se hundiera la reforma, y se pudo aprobar en el Congreso de la República a finales del mes de noviembre y confirmar en los procesos de conciliación Cámara y Senado en los primeros días de diciembre. Segundo, el tema del decreto 1850, que es una modificación, la modificación al decreto 1850, que implica una modificación. Y lo tercero, pues el proceso de reforma que implica la importancia de la circular 038. Me voy a tener en estos puntos 038 del 5 de noviembre de 2024 y la importancia de ello. Y después dejo algunas cosas planteadas. Sobre la reforma del Sistema General de Participaciones, ahora lo que se debe hacer es proceder a garantizar que la reforma se materialice con una ley reglamentaria que es de carácter orgánico y que aspiramos por razones de tiempos, tanto legislativos, pero sobre todo por la situación de una época preelectoral, que podamos discutir un proyecto de ley orgánica lo más consensuado posible para radicarlo el 20 de julio y se pueda tramitar en el resto del año. Entonces, digamos, ¿de qué se trata? Entonces, colegas, no vamos a explicar aquí toda la SGP, le hemos hablado, pero se trata de que este acto legislativo restituye recursos que nos han quitado a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, los eleva a carácter de derecho, lo que implica una financiación del Estado. Se trata de que a partir del 2027 al 2039, de manera progresiva, pasemos a 22.2% de ingresos corrientes de la nación, a 39.5% en el 2039, y que esto nos posibilite garantizar y materializar asuntos claves de la educación. Uno de ellos, que también por fin, Rocío, quedó en la Constitución ahora con esta reforma, es que haya 3 grados de escolaridad en los 3 grados de escolaridad en el preescolar. ¿Por qué resaltamos lo de escolaridad? Para que quede claro que los 3 grados de preescolar es en la escuela, es en el colegio, no fuera de él. Y esta es una batalla que veníamos liderando desde hace 42 años con el movimiento pedagógico y 30 de la ley 115 del 94. Entonces, digamos, es otorgar un derecho que le fue negado incluso por la Constitución a los estudiantes, a los niños y niñas de 3 y 4 años, porque la Constitución actualmente en el artículo 67 señala que solamente habrá la obligación del Estado de financiar del mal llamado grado cero y no los 3 grados de preescolar. Entonces, digamos, es absolutamente clave. Hoy tan solo el 13% de niños y niñas de 3 y 4 años están en el sistema educativo público, están en los colegios, solamente está
el 53% de los niños de 5 años. Esto es clave, entonces, y que esos recursos van a ir a la universalización de 3 grados de preescolar, obviamente de básica, y la de media, porque media hoy también fuera la obligatoriedad del Estado. Con esta reforma constitucional queda obligado el Estado. Realmente la educación media en los colegios públicos existe gracias a las luchas de FECODE, pero digamos que solamente el 51% de los chicos en edad escolar están en la escuela. Es decir, que chicos de edad escolar que deben estar en décimo, esos están por fuera de la escuela. Entonces, esto es clave y además logramos incluir ahí en la reforma constitucional que los recursos son para la educación pública en los colegios oficiales. Esto es muy importante. Entonces, digamos que está consagrado como derecho, está el porcentaje, etcétera. Pero la ley que reglamenta este acto legislativo va a tener bastantes enemigos y contradictores. El primero, pues, el que siempre se opuso a que hubiera reforma, el partido de los economistas, como se le dijo a lo último, más de 100 economistas neoliberales, entre ellos 27 ministros de Estado, de Hacienda, que siempre insistieron en que había que hundir la ley, porque restituir recursos que estaban, que la ley, que restituir los recursos que no han suprimido, recuerden que no han suprimido más de 315 billones de pesos en educación y 572 billones con los demás sectores desde el 2002, restituir esos recursos, dicen ellos, que descarrile al Estado, y ellos andan con la tesis que los recursos del Estado no es para inversión social, sino para pagar deuda externa y fortalecer las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y pare de contar. Y aquí hay una discusión enorme en ese sentido, porque nosotros decimos los recursos del Estado, especialmente los ingresos corrientes de la nación, que son de la base tributaria, deben ir sustancialmente para garantizar los derechos. Por eso era tan importante que dijera que estos son unos derechos y no solamente unos servicios, porque en la tesis neoliberal el servicio, el que lo quiera lo paga, y aquí entonces se iría contra el criterio del derecho sobre la base de suprimir el criterio y la obligatoriedad de la gratuidad. Entonces, digamos, esta es una batalla que vamos a tener que enfrentar con estos sectores. Habrá otras batallas que pretenden que los recursos que ya logramos al transferirlos de la nación a entidades territoriales no vayan para educación, salud, agua potable, saneamiento básico en el componente de sectores como hoy, sino que se vaya más a competencias territoriales que pueden degenerar en el mal uso de los recursos. Entonces, esto va a ser una batalla, y en el caso de educación, además de la discusión que ya hemos señalado, nosotros tenemos que insistir que los recursos vayan de los 3 grados de preescolar a media, ¿sí? Porque no tendríamos posibilidad de que los recursos pudieran sostener educación superior. No porque no queramos que la educación superior no tenga financiación estatal, sino que para ello debe reformarse la ley 30 del 92. Si los recursos que logramos restituir pues se van para educación superior, nos aplican lo que se llama en economía la suma cero, que significa que nos daríamos más recursos, pero nos darían más responsabilidades, y entonces queríamos en ceros o menos ceros. Entonces, digamos, va a haber una fuerte batalla por la reglamentación, que va a implicar una enorme movilización social del magisterio, por supuesto, como el liderazgo, pero también va a implicar que vaya mucho trabajo en los territorios con los padres de familia, con los líderes del sector de salud, etcétera, etcétera. Primer asunto clave para hacer el llamado de que entramos en una segunda fase de lo que el año pasado dijimos modo SGP. Segundo, la modificación al decreto 1850, ya le hemos explicado, el 2002, se trata de restituir el carácter digno de la jornada laboral y restituir criterios académicos y pedagógicos de lo que es la jornada escolar. Y aquí hubo una tesis de que el descanso no hacía parte de la jornada escolar, y esa es una tesis absurda que incluso aquí plantearon señoras como la exsecretaria de Educación, que trataron de atacar la modificación al decreto 1850 diciendo que se estaban acortando los tiempos escolares. No, el descanso hace parte de los tiempos escolares. Esta modificación ya está firme en firmas
Es decir, que necesita 3 firmas, la del ministerio, la de función pública que estaba en esta semana en ello y pasa la firma presidencial y vamos a plantear, a insistir en que salga lo más pronto posible. Y finalizo con esto, mi apreciada Roche. Nosotros logramos la circular 038 del 5 de noviembre del 2024, firmada y acordada, expedida por el ministerio, pero acordada con FECODE. Estabilización de plantas de personal, es decir, no disminución de maestros y maestras por colegio, sobre la base de criterios pedagógicos. Y un criterio que allí esté claro es la restitución. Debemos insistir en que es la restitución del criterio de asignación académica, en el sentido que la asignación académica no solamente son clases, sino también los proyectos pedagógicos. Y entonces aquí, frente a la eventual circunstancia de que se diga que hay un maestro que no, se queda sin asignación académica por falta de parámetros, pues aquí está absolutamente claro que los proyectos pedagógicos que tanto requieren los colegios para restituir ambientes escolares, fortalecer procesos de aprendizaje, etcétera, deben estar, se pueden validar, y entonces al contrario, no sobran maestros, sino que con el liderazgo pedagógico fortaleceremos la institución en ese sentido. Creo que me he hecho entender sobre el particular. Algún genio dirá que la 038, no va por encima de la ley. No es cierto. La 038 desarrolla la ley 115 del 94, que señala que deben haber enseñanza obligatoria en el artículo 14, que señala que deben haber áreas optativas, y lo que hacemos en este caso es darle maestros a esas áreas optativas y a esos proyectos pedagógicos. Entonces yo le insisto, como insistimos estas 2 semanas en los colegios, en que los colegios, desde los de las reuniones de área, reuniones de nivel, consejos directivos y consejos académicos, fortalezcan institucionalmente esta propuesta y remitan a la Secretaría que, con base en la 038, pues la planta docente se requiere completa para asignación académica y para proyectos pedagógicos. No esperemos que la Secretaría nos pregunte si tienen proyectos o no. Eso no va a ocurrir, o las secretarías de educación. Es que el colegio emane esas propuestas de manera consensuada, y por supuesto no son proyectos solamente para desbarar un problema laboral, no, es un proyecto que combina la estabilidad de la planta de personal con criterio pedagógico. Gracias, Miguel. Sí, responsabilidad de nosotros los docentes, como tú dices, de los consejos directivos y consejos académicos. Tenemos muchas cositas por mejorar en nuestros colegios para que no siga pasando la entrega de docentes. Muchísimas gracias, Miguel.